A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, es nuestro streaming en tiempo real, y luego el programa de su salida al aire también lo subimos a YouTube. Nuestro canal en YouTube es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Diego Ortiz. Él es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior del Instituto de Altos Estudios Nacionales, asesor de redes sociales y relaciones públicas en la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Políticas, LATAM, Comunicación Digital, Datos y Nuevas Narrativas de la Universitat Oberta de Cataluña. Bienvenido, Diego, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Vamos a analizar lo que se ha dado básicamente, porque además el tiempo en televisión es corto, con lo que tiene que ver, y de pronto topemos algo un poquito, lo que se vaya ligando con los asambleístas nacionales y provinciales, pero básicamente con lo que sucede con la elección presidencial, donde de 16 candidatos, 2 acaparan prácticamente el 90% del electorado, y un 10% queda ahí. Y de ese 10, un 7 entre 2 candidatos más y un 3 entre los la dispersión. 12, ¿no? Entre los 12 restantes. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Bueno, justamente en este escenario político que nos deja esta primera vuelta es una polarización extrema. Tenemos candidatos peleándose por el 90% del electorado versus un grupo muy reducido de gente que por ahí está indecisa, 12 candidatos que logran acumular cerca del 5% del electorado, los otros se compiten ahí por tener entre Leonidas Issa, González, que obtuvieron como alrededor de un 8%, es decir, tenemos un escenario bastante complejo para la política en este año. Y lo complejo de este escenario va a ser justamente cómo convocar a esos indecisos, por una parte, porque ellos ya entran al gran paraguas de los indecisos, y del otro lado también tener un factor súper importante para esta segunda vuelta, que van a ser aquellos que no fueron a votar. Estamos hablando de más de 2 millones de electores en el Ecuador que no fueron a las urnas, que nuevamente seguimos arrastrando esta ausencia electoral bastante grande que ya se vio en el 2024. Diana Tamaine en ese momento se dijo, oigan, hay un problema con el electorado, no están llegando ellos a las urnas. Nuevamente volvemos a tener una cifra cerca del 22% de personas que no votaron, ¿no? De ausentismo electoral. Puede ser un 15, un 16, ya crítico en algún momento como niveles de ausentismo. Que no teníamos desde el... Claro, se llegó a un 22, creo que el anterior fue el 27 casi en la consulta. Casi el 29, ajá. Ahorita tenemos cerca del 22, pero 2013, 2017, o sea, nosotros tuvimos valores por menos del 18. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué crece el ausentismo nuevamente? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tiene que ver con la gente que ha salido o simplemente existe una apatía y la gente no quiere ir, prefiere pagar de pronto la multa? Y por un lado, yo creo que la migración sí tiene que tomarse en cuenta en este momento, porque ha sido un proceso muy irregular que no ha permitido a muchos ecuatorianos tener presencia electoral en el exterior. Pero del otro lado también tenemos que tomar en cuenta un factor muy importante. La población ecuatoriana está envejeciendo. Y a esas personas, ¿con qué mensaje estamos llegando? O sea, yo les cuento, en mi casa, mis papás, los dos no votaron, son personas cerca de los 70 años, no porque no quisieran votar, sino porque simplemente no veían una opción y dijeron, no es obligatorio para mí, no es una opción. Entonces, ese es un gran problema que vamos a tener en esta segunda vuelta. O sea, a ver, estos electores que están por ahí moviéndose, ¿cómo lograr llamar la atención? A ver, y ahora usted, Diego, claro, decía, es un escenario complejo, claro. Y podemos decir, claro, porque también hemos venido diciendo últimamente, ojalá existan solo 2, 3 o 4 opciones en una papeleta de 16. Y claro, decimos un escenario complejo porque hay 2, pero resulta complejo porque no existe tal vez una tercera vía y todo se ha quedado entre el correísmo y el novoísmo, o entre el correísmo y el anticorreísmo, como se lo quiera llamar, porque además estos términos corresponden a caudillos
y más no a ideologías, porque antes se decía en la época, por ejemplo, de Febres Cordero, se decía el social cristianismo, es decir, se hablaba de un partido, de una estructura, de una ideología, y nunca se habló de un borgismo en la época de Rodrigo Borja, sino se hablaba de una socialdemocracia, y con la democracia popular se hablaba de una, de una democracia cristiana, ¿no? Pero nunca se hablaba de estos términos, con excepción del velasquismo, que claro, también en su momento fue un partido realmente. ¿Qué tiene que ver esto, estas dos polarizaciones y no tener una vía? Además de que ellos ya vienen en campaña, tanto Luisa González como Daniel Noboa, desde la segunda vuelta anterior. Y es que aquí es súper importante lo que tú dices, porque no vemos que el correísmo haya superado a Correa. Y eso es súper claro. O sea, vemos aquí una tendencia política no puede desligarse, en la cual no vemos, o sea, no hemos hablado del Luisa Gonzaleísmo, no hemos hablado de un concepto como este. Seguimos hablando de correísmo y anticorreísmo y punto. Desde el 2007. O sea, ya vamos a llegar casi 20 años de hablar del mismo término. ¿Qué ha pasado? Porque el correísmo no ha logrado desligarse de Correa y ser un movimiento como en algún momento fue el Partido Social Cristiano en Guayaquil. O sea, en Guayaquil tienes una historia bastante amplia sobre el Partido Social Cristiano. Incluso el decir socialismo del siglo XXI se ha perdido, ¿no? Que de pronto, digamos, podía ser con lo que se identificaba. Y eso también se vuelve a ver entre los electores jóvenes. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Hemisferios y ahí vemos justamente, yo veo ahí una cuestión súper clara. Los estudiantes no tienen ni por aquí idea de ADN o cuál es la propuesta de RC. Es correísmo y anticorreísmo y punto. O sea, es el personaje versus su contraparte. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿cómo estamos haciendo estas narrativas en torno a lo político más allá del personaje clave? Porque, ¿qué es lo que nos puede pasar? Lo que ya nos pasó con correísmo. ¿Estamos tal vez construyendo un novoísmo? Estamos tal vez porque además no tenemos otra forma de llamarle. O sea, como digo, ADN-noísmo, no sé, ¿no? Además no sabemos dónde está ubicado, no existe una estructura real de bases. Y no existe tampoco una aproximación a la gente más allá de las redes sociales. O sea, si tú vas a ver, y es una de las cuestiones que he visto durante esta última semana en redes sociales, cuando tú estás estudiando las redes sociales de los dos candidatos más importantes, lo que ves es una aproximación muy buena, muy certera a los jóvenes a través de un manejo comunicacional gráfico muy bueno. O sea, tú les ves a ellos montando a caballo, corriendo, están en bicicleta, pero es la espectacularización de la política. Más allá de eso, no logras ver un mensaje o un contenido político. Porque a mí, ¿qué me transmite cuando veo a una candidata o a un candidato subiéndose a un caballo, tratando de sortear los problemas y construyendo un nuevo país? En mi mente comenzó a venirse Fortnite y Call of Duty, es decir, videojuegos, la construcción del arquetipo del héroe del videojuego o de la persona con la que yo estoy jugando, yéndose a batalla, que es muy bien construido para los jóvenes. Los jóvenes, si tú les dices una referencia de, ¿te acuerdas? El Ecuador amazónico desde... No, ellos no se van a acordar de ese discurso. Si le pones la figura de estos jugadores de Call of Duty, si les pones a Fortnite al estilo de los personajes, ellos van a captar inmediatamente el mensaje. Y ellos son los que están en redes sociales. Y en redes sociales se libra una batalla y otra no en redes sociales. ¿Cómo entendemos esto? Porque claro, existe un electorado, tal vez minoritario, pero que tienen acceso a redes sociales, pero a veces no lo saben manejar muy bien. Y de pronto la estructura de la Revolución Ciudadana es más fuerte a nivel de calles, a nivel de realidad, digamos, y de pronto en eso trataron ellos de potenciar a través de mitines públicos, ¿no? También, por supuesto, con tomas de dron, con una pantalla atrás de la tarima que era una especie de espejo y que te daba una profundidad de que existía también más gente, contra algo que se dio más vale en redes sociales con la potencialidad que tiene el candidato presidente Daniel Noboa, y enfocado de pronto a ese otro público, al de los jóvenes. Y resulta que esos dos asimismo se equilibraron y eso lo demuestran los resultados. Y lo demuestran muy bien. A ver, tenemos al candidato el candidato a presidente que va a votar en Santa Elena, versus la candidata que se va a una parroquia chiquita en Manabí. Y ahí está súper claro el mensaje. ¿Qué le interesa a los unos? Las bases.
que el correísmo lo ha tenido súper claro, tiene una estructura de bases bastante fuerte. Tiene varias figuras incluso, ¿no? Y una estructura social. Entonces sale Patiño, dice un exabrupto, dicen escondámoslo y sacamos a otro por acá que diga alguna otra cosa y la componga. Y del otro lado también ellos han trabajado muy bien sus bases. O sea, nadie niega que el correísmo ha tenido un trabajo sistemático en la base. Del otro lado, Daniel Noboa se enfrenta a bueno, ok, ustedes están en las bases, yo me voy a enfrentar a este otro personaje que es el de redes sociales. Y lo ha hecho bien. O sea, si tú ves una producción de Daniel Noboa. Potencialidad además, ¿no? Claro. Y tú ves un trabajo de Daniel Noboa y dices, ok, es tan aspiracional hacer, inclusive si yo fuera TikToker, hacer el video como hace Daniel Noboa, porque es muy aspiracional ese formato. Claro, y ahora, y me llamaba la atención y coincido ayer porque hacían un análisis en un medio de comunicación en el que se hablaba que esta primera vuelta del 2025 termina siendo una tercera vuelta de las elecciones anteriores, ¿no? O sea, terminan llegando los dos mismos y la gente como que tenía todavía ese voto de que yo fui o yo voté por Noboa. Y de ahí Noboa, en el desgaste que ha tenido dentro del gobierno, con los problemas de apagones, todo eso, ha perdido un porcentaje de pronto de un 8, un 10%. Que yo hablaría más de un 30%. Claro, un 30%, pero él, claro, en segunda vuelta gana creo que con el 54%, ¿no? Sí. En la anterior. Y ahorita tiene 44%, digamos, ¿no? Y en el caso de la Revolución Ciudadana, que siempre se ha hablado de un voto duro del 30%, llega ahora en primera vuelta a un 48%. Ese digamos a un 44 también prácticamente porque hay un empate técnico. ¿Es un voto duro ese 44 o es el mismo 30 más esos 14 que se sumaron en la segunda vuelta anterior, ¿no? O sea, de hace un año y medio. Yo creo que aquí tenemos el escenario claro de que el correísmo mantuvo sus bases y logró aumentar los otros votos dispersos. Que ¿Son duros, pero o se puede tiene mover? Una base dura de un 30%, indudablemente. Es 30% de una población que está convencida todavía del mensaje. ¿Por qué? Porque el correísmo logró llegar a gente justamente de donde estaba la pobreza extrema, donde había niños con desnutrición, donde había gente que necesitaba una cohesión social, y lo logró el correísmo. La inseguridad dentro de eso, además. Y tenemos o sea, el mismo caso de Manabí. Manabí le debe mucho al correísmo porque terremoto, eso fue súper clave para ellos también, ponerse ahí la camiseta, entre comillas, para la provincia. Más de que haya problemas, digamos. Por más de que hubo problemas y luego exámenes de Contraloría especiales y todo eso, ellos estuvieron ahí. O sea, Manabí, por ejemplo, es el mejor caso. O sea, ellos construyendo desde abajo los cimientos de una sociedad manabita. En el resto del país, y eso lo hicieron en muchas partes, en la Amazonía, en ciertas zonas, en la sierra. En Guayaquil a mí me sorprende cómo se está moviendo en Guayas el electorado, porque ha sido un electorado muy bipolar en estas últimas elecciones. Pero tienes eso, un voto bastante fuerte del correísmo que tiene sus bases de un 30% aproximadamente, no le daría más. Y de ahí es los otros que no están a favor de la otra ideología. Que aquí hablamos de ideologías de izquierda y de derecha y no hay cómo decir otra cosa. Claro, además que... digamos que los números, y yo estaba medio revisando con la elección anterior, se mantienen en porcentajes, por ejemplo, en Manabí, en Guayas, todo eso, ¿no? Es decir, que no ha tenido tampoco tanta pérdida ahí Noboa, y realmente lo que ha tenido pérdidas de pronto mínimas, pero que terminan sumando, Noboa es en la sierra, y es en la sierra, por ejemplo, en Tungurahua, la anterior ocasión creo que sacó cerca del 80-85%, ahora tiene un 65%, ¿no? Y en Pichincha estuvo en el 65% y ahora está en un 48%. Es decir, ¿ha perdido realmente? Yo creo que esa fuerza realmente aquí en la sierra. Yo creo que sí lo va perdiendo, pero lo va perdiendo con relación a cuál elector, a este elector un poco más pasado de los 30, 35 años. Ese elector es como que ya está titubeando sobre qué tipo de presidente quiere. El elector joven no, el elector joven sabe que Noboa le ve y dice, ok, esta es una forma aspiracional de ver, me voy a subir con este candidato, voy a hacer lo mismo. Pero los electores de mayor edad son los que están siendo complicados para Noboa. ¿Por qué? Porque ellos son los que están tomando conciencia de que no tienes empleo, aumenta la tasa de inseguridad,
créditos hipotecarios de por medio, multas que tienes que pagar y que no sabes cómo, o sea, crisis derivada del tema eléctrico. Entonces, son estos electores los que se le están moviendo. Y ya trabajo, y ya tengo un RUG, y ya estoy pagando IVA, y veo que el IVA que se ha aumentado no lo veo reflejado, digamos, por ejemplo, en obras de pronto, ¿no? O tienes impuestos que terminan siendo más fuertes. Y dices, no soy correísta, pero no me gusta la manera de actuar de Noboa, ¿no? Porque además, no es que no me guste, sino que, ok, lo que quiere la gente de nuestras edades, es decir, de más de 35 años, es saber en dónde están yéndose los impuestos y punto. Si los impuestos están siendo efectivos, ok, ¿cómo se ve? Obra pública. Los jóvenes no, los jóvenes en cambio están con esa espectacularización de la política donde dices, oh, este candidato o esta candidata está en el show. Y lo de los videojuegos que tú dices se transmite, ¿no? Y la imagen. Qué genial que se le ve así. Que fue. Inclusive, a mí lo que me ha sorprendido es que en estas elecciones yo no sabía que teníamos... O sea, la estadística nos dice que tenemos problemas de obesidad y sobrepeso aquí en el Ecuador, pero hemos tenido unos candidatos que hacen ejercicio, que se lanzan a la playa, que están nadando, o sea, yo... Noboa se lanzó al lago, ¿no? A nadar en Luisa igual corriendo, con la bicicleta, o sea, todos los candidatos, digo, ok, qué genial, o sea, yo he estado medio loco, pero la política está haciendo ejercicio, pero ok, está haciendo ejercicio físico, pero ¿y el ejercicio electoral? ¿Por qué en redes sociales no hablan de los temas duros? Esa es una gran pregunta que me he hecho. En redes sociales tú no les ves hablando de cómo vamos a enfrentar la inseguridad, cómo vamos a pelearnos por las fronteras, cómo vamos a combatir a la narcopolítica, cómo vamos a trabajar en torno a la política exterior en medio de crisis con varios países y en medio de Estados Unidos con una tensión que también nos termina... Claro, dentro de lo poco se repite lo mismo, ¿no? Vamos a militarizar la frontera, vamos a depurar las Fuerzas Armadas. Pero tú no ves un debate político. Claro, pero no hay un debate claro en ese sentido, ¿no? En X, sí, en X Twitter sí ves donde ahí pero X Twitter a la población a la que está llegando es muy mínima versus el efecto TikTok. En TikTok no ves una propuesta política real, ves una propuesta audiovisual del héroe o de la heroína, pero no ves una política clara y directa ahí. Ante eso, el panorama de la segunda vuelta que se viene para elecciones del 13 de abril, ¿no? Además tenemos casi 60 días. Un punto clave, y tú lo dijiste al inicio de la entrevista, es captar a esos indecisos, porque ahorita se está hablando bastante, a ver, ¿a dónde se van a ir los votos de Leonidas Issa? ¿A dónde se van a ir los votos 11% del electorado? De Andrea González, ¿no? Y claro, ya hablamos, dijimos, de pronto los de Issa se van a endosar por ser básicamente de izquierda, ese 5% se sumará y hará un 49%, digamos, en este caso, Luisa González, y decimos, y un 3% de Andrea González, llegará a 47% Noboa, y se va a definir entre los dos. Pero realmente eso se puede dar la vuelta donde se convence a esos indecisos de que vayan a las urnas y que vayan a votar. Más que esos indecisos, al ausentismo. Estamos hablando de entre indecisos, o mejor dicho, entre los que optaron y no sus candidatos no llegaron, estamos hablando de un 11%, más el 24% de indecisos, o sea, tenemos un universo enorme de gente que o sea, estamos hablando de casi un 35% de gente que va a decir, ok, ¿qué hago? O sea, 35 de cada 100 ecuatorianos todavía o no sabe si va a votar o su candidato se fue y no saben hacia dónde enviar el voto. Los candidatos también están ahorita, los que no pasaron, que es lamentable en el Ecuador tener 12 candidatos que no lleguen ni al 5%. Entre todos. Eso es lamentable para un país donde estamos pasando crisis y que tengamos que haber invertido como ecuatorianos en unas candidaturas y que no llegan. Y que ya en los últimos 15 días prácticamente se retiraron, ya no aparecían en nada, ¿no? O sea, después del debate. Ni siquiera hablamos ya de polarización del voto ahí, o sea, ya ni dispersión del voto, es una cuestión ahí absurda. Entonces estamos hablando de este público que, ¿cómo van a hacer? O sea, en 60 días tienes que mover a un electorado bastante fuerte. Estamos hablando de más de 3 millones de personas que tienes que mover con una opción política real, que no calza muchas veces ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en la centroizquierda, como ha querido decirse a veces Noboa, no calza. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Con redes sociales? Claro, además porque Noboa en la anterior elección o en la segunda vuelta anterior llegó con ese mensaje de que yo no soy ni pro ni contra, sino más vale yo llego a unir. Y claro, ahora en cambio se ubicó en la otra vereda, ¿no? Es decir, ahora él habla de un nuevo Ecuador contra el viejo Ecuador. Y él habló y en algún momento incluso dijo, yo soy el anticorreísmo.
Pero, ¿no? Pero claro, se movió de lo que tenía, ¿no? y anticorreísmo, otra vez volvemos con este diálogo medio extraño de que si yo soy el otro personaje. Y entre lo sigamos diciendo, va a seguir viviendo esto otro, porque termina siendo un contrapeso. Y no somos, ¿no? Y no asumimos el relato de movimiento. Nosotros somos el movimiento, nosotros somos yo soy la oposición. O sea, yo soy la figura que se va a oponer. No estamos hablando de un movimiento, no estamos hablando tampoco de una ideología. No, tú ponías el caso de Velasco. Velasco era un personaje, pero un personaje que 5 elecciones, o sea, claro, es un escenario completamente diferente. Y Velasco hablando de política dura, compleja en su momento, aquí con contrapesos fuertes, ¿no? Con contrapesos, con militares además también, o sea, claro, moviéndose con el poder militar en ese momento de la historia del Ecuador, muy compleja, donde la democracia todavía estaba en estas luchas de saber si era efectiva o no. Y que la gente a veces prefería el tener una dictadura militar por el prestigio de las Fuerzas Armadas antes que tener a veces algún político. Y es el mismo escenario que nos enfrentamos ahora. Entonces la gente, ¿qué está viendo en las calles? En verdad quiero hablar de política, de redes sociales y política tiktokera o política de esto, o quiero ver una política real en la cual haya trabajo en torno a salud, haya trabajo real en contra de la corrupción, haya un esfuerzo verdaderamente plausible en torno a la narcopolítica. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué vamos a hablar en estos 60 días? Ese es el gran tema que tenemos que reflexionar como ecuatorianos, porque van a ser 60 días de que enfrentémosles a los políticos a hablar de lo que en verdad está pasando en la ciudad. O sea, no podemos verle, no es justo para mí muchas veces ver que están corriendo todos felices en la playa o en el campo o montando a caballo, mientras yo no puedo salir en la calle a comprar a las 8 de la noche pan porque sé que me van a robar. Claro, no, eso es otra realidad. Y tomando un ejemplo que tú dijiste, ¿cómo convencerles, por ejemplo, a tus padres que no fueron a votar, a que vayan y se decidan por una opción? Ahí está el reto de las dos campañas, pero ¿cómo convencerles? ¿No? Con alguna seña, porque ellos deben estar poco en el mundo digital. Mundo digital son los mensajes o las cadenas que les llegan a WhatsApp, porque eso les pasa a mis padres también, a mi madre sobre todo. Entonces llega una cadena, pero y cualquier cosa, ves que lo ven en redes, ellos lo ven como verdadero. Pero ¿cómo convencerles que vayan a la urna? Que vayan a la urna, pero por otro lado yo creo que también aquí, y ese es un problema que he visto desde el CNE y desde la academia también, y desde los medios, es que no hemos logrado tampoco trabajar en torno a este público, a estos personajes que están ahí, que son reales, que utilizan redes sociales, pero más o menos. O sea, es como que sí sé solo mover mi dedo para TikTok, pero no sé consumir medios. Y lo tienen como un porcentaje marginal y realmente es importante. Es importante, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, o sea, ¿qué pasó con estos adultos mayores? ¿Cómo trabajamos para que ellos entiendan en la actualidad que la política ya no es solamente en la calle, sino también en redes sociales? Y que antes iban a votar porque decían, esto es democracia, yo quiero ejercer mi derecho al voto. Y que ahora, abrían, exacto, que veían el canal en la mañana para ver el debate, que luego abrían el periódico para saber qué pasaba. Y se ponían la camiseta de Ecuador o iban con una banderita porque se sentían partícipes del, ¿no? Y ellos siguen siendo un electorado muy importante, pero ¿qué hemos hecho con ellos? ¿Qué han hecho los medios y qué han hecho la academia y las autoridades responsables en la política con estas personas? Porque solo se ha dicho, tú ves la campaña electoral, la campaña para las elecciones está muy enfocada a los jóvenes, pero ¿y los adultos? ¿Y los adultos mayores? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Que también deberíamos pensar, porque es un electorado que si tú les convences, es ese electorado súper fiel. Porque ellos han sido súper fieles a sus convicciones políticas. Si tú los logras convencer, es ese electorado que te va a decir, ok, doy mi voto no por esta vez, sino para la proyección de tu partido político. Interesante. Y además, dentro de lo interesante viene también este tema de qué va a pasar con la asamblea, porque se presentan varios escenarios. Si gana Luis en segunda vuelta, de pronto tiene una mayoría de ADN, o sea, contrario a lo que le han venido pasando a los últimos gobiernos, que han tenido una mayoría que traba, ¿no? O una gran minoría, porque realmente nunca terminaban siendo ninguna mayoría dentro de la asamblea, que iba trabando proyectos. Y también puede darse el tema de que ciertos proyectos que están represados ahora por esta asamblea actual empiezan a despachar, porque dicen, viene una mayoría de ADN, y esos proyectos que nosotros queremos que salgan, ¿no? O bloqueamos proyectos que ha estado enviando el Ejecutivo para que se archiven después de un año, ¿no? O durante un año no se los pueda tratar.
o apurémonos en determinados ejercicios del legislativo que no se han venido dando. Y yo lo que creo es que aquí sí tenemos para ambos candidatos que lleguen a la presidencia, cualquiera de los dos, el mismo problema, que va a ser aprender a mediar con los partidos políticos, con la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque tanto Daniel Noboa como Luisa González se enfrentan a este escenario en el cual tienes una alta posibilidad del camisetazo, que hemos visto, o sea, gente del correísmo que se pasa a la otra bancada, gente del oficialismo que se pasa a la oposición. Este último año hemos visto, pero así como que me despierto y ahora ya ya no soy verde, soy morado, soy amarillo, soy rojo, súper fácil. Pero del otro lado, la contienda en la asamblea va a ser, por una parte obviamente, quién va a estar al frente de la asamblea, pero del otro, quiénes van a negociar con los partidos. Porque estas negociaciones van a ser súper interesantes. Si es que Luisa llega, negociar con la bancada de ADN para que se logren procesar rápido los suestos. Y que ADN no haga lo mismo que le hizo RC a Noboa, que fue bloquear, que puede ser una revancha muy real. Y además, en esas votaciones en las que se necesita los 2/3, porque de pronto en la de mayoría simple, lo que tengo más lo que convenza a las bancadas independientes o a los que quedan ahí volátiles y que terminan jugando al uno u otro lado, de pronto lo puedo conseguir, las mayorías simples, pero las de los 2/3 va a ser difícil, porque de 151 asambleístas de pronto voy a tener 60 o más de 120 sumados los dos, entre las dos grandes fuerzas, ¿no? Y esos 2/3 van a ser difíciles de conseguir. Difíciles de conseguir, y yo diría que hay un escenario muy... que tenemos que tenerle mucho ojo para estos próximos 4 años, que va a ser la Comisión de Fiscalización. Porque después de haber hablado tantos años, estamos hablando ya 2 años de narcopolítica, así, con todo el término y el peso que tiene, obviamente esa Comisión de Fiscalización va a tener que enfrentarse a fiscalizar cuestiones reales que están pasando en torno a la política ecuatoriana. O sea, ya no podemos hablar de que tal vez hay aquí de un personaje que está por ahí moviéndose en la roca y que luego lo mueven a Cotopaxi y que luego No, ahora sí tenemos que enfrentarnos fiscalicemos cómo se ha estado haciendo política en estos años. Y en medio de eso, un posible llamado a constituyente, ¿no? Que puede también terminar desbaratando algún entrampe que se dé dentro del legislativo. Y a mí se van todos a su casa y ya ven que convocamos a una asamblea ahí. Y que es curioso, cuando tú estudias teoría política y ves en Europa, los europeos, por ejemplo, tienen una gran fuerza diciendo, es que nosotros tenemos que mantener la política fuerte de nuestro país, nuestras raíces, pero aquí nosotros cambiamos también de escenario y de visión política. Que si nos lanzamos ahorita, ni 20 años llegaría a haber tenido la Constitución, y ya queremos buscar otro nuevo camino. O sea, eso también nos dice mucho de cómo vamos a pensar la política en estos próximos 4 años. Por supuesto. Diego, queremos agradecerle. Se ha terminado el tiempo de la entrevista, pero gracias por asistir y, por supuesto, creo que ha sido ilustrativo el que usted esté aquí presente, y le seguiremos invitando en los próximos días para ver qué se viene, cómo se empiezan a mover las frutas de cara a la segunda vuelta electoral. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Gracias, amigos. Ha estado con nosotros Diego Ortiz, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior, Instituto de Altos Estudios Nacionales, asesor de redes sociales y relaciones públicas, comunicación digital, que es lo que hemos hablado también, estos escenarios reales, digamos, si los podíamos llamar así, que se iban hacia lo virtual, pero ahora la realidad está bastante dentro de esa virtualidad. Y qué mejor que haber tenido un análisis, en este caso, de alguien experto dentro de ese campo. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.